Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles en esta mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿Qué novedades hay por ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú por allá? ¿Bien? Muy bien, ahorita con unos efectos de video muy magníficos. Sí, los acabo de ver como un fade-in, ¿verdad? Ahí por ahí. Fade-in. ¿Qué novedades hay por México, mi querida Betty? Oye, me da muchísimo gusto, Jorge, pues comentar esto de Dilma Rousseff. Obviamente como mujer me da mucho gusto que otra mujer llegue a la presidencia en Brasil, la primera mujer presidente en Brasil. Sí. Y te digo, es algo que da mucho gusto porque ojalá que en México tuviéramos este pensamiento progresista como lo hay en Brasil, que haya una dinámica de crecimiento económico. Pero la verdad es que pues en México tenemos sí mujeres en la política, pero perdonen que lo diga así, la verdad es que no han sido un ejemplo de que sobresalgan, más bien han sido pues parte del acarreo, de la confiabilidad. Sí. Es decir, lo ideal fuese que una mujer en la política constituyera una garantía de honestidad y de combate a la corrupción. No fuese más que esas dos cosas, sería excepcional lo demás. Pero no es así. Lo demás sería un poco, no superfluo, pero serían adornos colaterales. Ajá. Y digamos que ella fuese muy honesta en el sentido, no en su vida privada, que eso no nos incumbe. No, eso es aparte. La honestidad como un principio básico de la convivencia. Y el no corrupta, es decir, porque viviendo en un mundo de política y siendo esta un área de corrupción, es muy factible que haya mujeres corruptas, como por ejemplo, ¿qué te diré yo? Bueno, hay varios ejemplos. Sí, ejemplos sí los hay, evidentemente. Sí. Pero ojalá y fuese una mujer sinónimo y garantía de limpieza democrática y política. Lamentablemente no lo es. Y vemos que muchas están muy emparentadas con el quehacer del hombre. Y el hombre en la política mexicana, en un gran porcentaje, ha sido inoculado con el virus, inoculado se dice, contagiado con el virus de la corrupción. Sí. Y creo que han sido infiltradas las mujeres políticas en México. Se contagió. Sí. Entonces, siempre que se habla de la mujer, me acuerdo de Margarita Michelena. ¿Para qué queremos mujeres en la política si van a ser igual de corruptas que los hombres? Pues sí, apenas llegan a su curul y no te digo lo que hacen. Vénganos tu reino, ¿verdad? Sí. O a dirigir una prisión. Un partido, una gubernatura, lo que sea. Qué barbaridad. Ahora, en la inclusión de la mujer artística, entre comillas, artística televisiva, al mundo de la política, es otro rol que también habría que examinar, ¿verdad? Sí, tienes razón. Porque también se convierte en una meta de concurso juvenil, femenino, el hecho de conquistar a un político que forma parte de la estrategia publicitaria y de la mercadotecnia, relanzamiento de la personalidad artística. Ahí tienes a un montonal de artistas que han cabalgado por las recámaras de los políticos. En el buen sentido de la palabra, quiero decir. Y en el otro también, ¿no? No. Sí. Qué barbaridad. Sí. Adelante, Betty. Oye, pues sí, y lo último, ¿no? De Lucero al Estado de México. ¿Verdad? Lucerito. Iba a lucir bien, ¿verdad? Pues... Es decir, yo ayer justamente con Porfirio hablamos un poco de eso. El hecho de que la política tiene parte activa en la rectoría del país, cosa que ya habíamos visto, ¿no? Muy bien, Betty. ¿Qué debemos comentar hoy? ¿Qué debemos comentar, Jorge? Lo de la iglesia que está admitiendo haber recibido dinero del narco, es decir, las narcolimosnas, ¿no?
y que, pues bueno, habla que para vergüenza, en su semanario de cada 8 días desde la fe, dice que para vergüenza de algunas comunidades, que sí hay sospechas de que bueno, benefactores involucrados en el narco han ayudado con dinero del más sucio y sanguinario en la construcción de algunas capillas. Bien sucio y bien sanguinario el dinero, pero bien que lo reciben, ¿no, Jorge? Claro. A mí me gustaría que lo examinaran los hombres que tienen que ver con la ley. El hecho de constituir que el sacramento de la confesión y su secreto es anticonstitucional. Si tú lo presentas de esta forma, obviamente mis conocimientos legales son escasísimos, pero la lógica te lo indica. Y yo no creo que en nombre de una religión o de una tendencia o de una creencia o de un ritual, tú puedes convertirte en cómplice. A ver, yo soy cura y digo que tengo poderes extraterrenales, que me dio un ser que para la ley es hipotético. Y aquí cabe perfectamente la pregunta, ¿y para la ley y para la Constitución Dios existe? Sí, es cierto. Bueno, es decir, así que diga, hay un ser fundamental y todo, no. Ergo, para la ley y la Constitución, la confesión como sacramento de la Iglesia Católica, Apostólica y Vaticana es algo que no tiene un vigor legal, no es exculpante, no te quita culpa, tampoco te la da. Es decir, tú puedes hacerlo en cuanto no te conviertas en cómplice de un delito, en cuanto no te conviertas en cometedor de un delito. ¿O acaso porque Dios dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, puede ser impunemente un pederasta? No, obviamente no. Entonces el padre Maciel podía haber dicho, oiga, no, pues sí, a como interpretan las cosas santas, pueden haber dicho, no, si aquí me está dando Dios la pauta y el permiso para que la interpretación que yo le doy al acerquen, diría el padre Montiel. ¿Maciel? Me confundí con el cuate. Es igual. Bueno, entonces el padre Maciel diría, no, me da permiso Dios, esa es la interpretación tuya, vas al bote, porque has cometido un delito que a la ley natural y a la ley de nosotros en México constitucional merece 80 años de cárcel mole. Eso tendría que ser. Así es que no vale. Entonces, ahí me dice, padrecito, fix que yo maté a tantos y tantos y tantos, pero estoy arrepentido. ¿Cuántos Padres Nuestros rezo? Ay, hijo, no lo vuelvas a hacer. No, pues voy a tratar de no, y si no vengo a confesarme. Sí. Pero aquí le dejo a usted 250,000 pesos para la iglesia. Ay, hijito, Dios te bendiga por esto, y por lo otro te rezas 5 Padres Nuestros y 7 Aves Marías. No te voy a poner 5 porque el delito es grave, te voy a poner 7. Sí. Y no minipates confite, a ver, reza conmigo el confite ordeo omnipotentis, no sé qué, y yo tienes que arrepentirte y tal, y en nombre del Padre, ego te absolvo, y nomini Patris et Filii et Spiritus Sanctus, y a otra cosa, mariposa. Y Juanita, háblale al banco que allá voy y que deposítame este cheque. Ese señor es cómplice. Sí. Habrá ejercitado el sacrosanto sacramento de la confesión, pero de facto se convierte en cómplice de un delito grave en el cual se ha privado de la vida a un montón de inocentes y de hijos del Cristo al cual dicen seguir. Yo por eso me permito, no sé qué
¿qué podría decir mi querido Carranca Rivas? A ver si le preguntamos un día, cómo el sacramento de la confesión resultaría un acto anti o inconstitucional. En el hecho de que pueden ser conocedores de un delito, solapadores del mismo y aprovechadores del botín de ese delito. Padre, aquí le dejo tanto. Ay, hijito, no lo vuelvas a hacer. Pues sí, no, pero vénganos de tu reino. Lo cual quiere decir, venga la lana. La lana. Ajá. Y en esas circunstancias, la complicidad es total y abierta. Es manifiesta. No hay vuelta de hoja. Si hubiese alguna apreciación en contrario, le suplico a nuestros dos radioescuchas que tengan la gentileza de decirnos, estás mal, no seas tonto, así no es. A ver, dime por qué no es así. Sí, no, la verdad es que no puedo pensar yo en una iglesia católica que dice, condenamos y decimos que es inmoral recibir este dinero. Ustedes que viven en los pueblos y que quizá sean víctimas de que les dan algunas monedas, no lo hagan. ¿Cómo es posible que hablen de inmoralidad y de condenar todo esto cuando están aceptando ellos mismos este dinero? Como que no es una incongruencia total, ¿no, Jorge? Porque bien, o sea, están aceptando que bien que lo reciben, bien sucio, bien condenable, bien sanguinario este dinero, pero ¿por qué lo reciben? Yo no sé de qué se trata esta confesión, que me parece incongruente, Jorge. O la confesión que hacen un poco tiene que ver con el cinismo nacional. Pues sí. Es decir, la tergiversación, trastocamiento le llaman algunos, los valores ya valieron gorro. Sí, como diciendo, lo recibimos y qué, ¿no? Lo recibimos y qué, o sí, bueno, pero confiesa que es humorísticamente que con lo mismo que mataron, robaron, secuestraron, extorsionaron, hicieron todo lo que tú quieras, ahora se convierte para la gloria de Dios. Es decir, nuestro Dios, nuestra iglesia, nuestro negocio está antes que todas las leyes de la moralidad, se contradice a sí mismo. Es decir, yo estoy convirtiéndome en aprovechador del delito, la sangre, la vida y la desesperación de todo un pueblo. Sí. Y que se jorobe, por no decirlo de otra manera, el que fuma marihuana, mota, el extorsionado, el perseguido, las víctimas colaterales, los niños de la guardería y los niños del retén, y que todo el mundo se joda, mientras yo tenga dinero para hacer mi iglesia, para irle a rezarle a la Virgen. Fíjate. ¿Y hoy la Virgen me va a agradecer eso? Digo. Pues fíjate qué clase de o si iglesia. La Virgen que lo sabe todo, o pues Cristo sí, que lo sabe todo. A ver, si alguien es Cristo. Oye, pero además esta es la iglesia que quizá Cristo quisiera. Yo creo que no. Bueno, yo creo que esa iglesia no la fundó Cristo. No. La de Cristo era de otra manera. ¿O qué iba a decir Cristo cuando diga, hijo, está ante los dos ladrones? Un ladrón era un hijo de toda su madre, el otro se arrepintió. Pero no se habla de que aquel delincuente que le dio la iglesia que hizo el templo se haya arrepentido, ni mucho menos, porque la matazón ha seguido. Pero el asunto está en que ahí la iglesia se convierte en cómplice, eso es indiscutible. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge. En un momento regresa. Estamos de regreso. Números telefónicos en cabina 55 18 77 60, sin costo 01800 581 82 48. También sus mensajes de texto vía celular al 30 500, que por cierto, Jorge, estamos recibiendo ya varias calaveras a propósito del Día de Muertos. Adelante. Tienen que estar bien hechas, Ah, bueno. Voy a ver cómo soy quisquilloso. No, te digo, es que si uno dice hazla bien, queda mal. Porque a lo mejor se refiere a uno, no. Pero a ver, fíjense bien, tienen que ser de 8 sílabas. Ante esta tumba detente, ante esta tumba detente.
y tus pasos ya no sigas, y tus pasos ya no sigas. Sílabas, ¿eh? Sí. Que ya sea aquí un presidente, que ya sea aquí un presidente que se robaba las vigas. ¿Me entiendes? 8 sílabas en cuarteta. Sí. Rima, en este caso, es primero con tercero y cuarto. Primero y tercero, y segundo y cuarto. Hasta esa fosa de tente, termina en ente. Y tus pasos no sigas, termina en igas. Que ya saqué un presidente, ente, como el primer verso es un renglón, que se robaba las vigas. Sigas y vigas, presidente y detente. ¿Me explico? Sí. La agarraste, mi querida Betty, sí, para sí, que sí. calaveras. Y ya luego las décimas, que son más complicadas. Primero y cuarto, segundo y tercero, quinto y octavo, segundo, quinto, sexto y séptimo, y luego, ya no me acuerdo, ya el octavo, ya luego tiene que igual terminar que el séptimo y el octavo. Y son más complicadas las décimas, es muy difícil, a mí me cuesta mucho trabajo hacer una décima. El soneto, que eso es lo que practico todos los días y que hoy está dedicado obviamente a Ciudad Juárez, es una composición de 14 versos en las cuales se riman los 2 cuartetas y 2 tercetos. Y otro día, eso es lo que me enseñó mi profesor Basilio, y que se reafirmó con Pancho Libori, mi otro grandísimo maestro. Bueno, ya, si no es clase, ¿verdad? No, tampoco. Pero estaría bien, a propósito de la elaboración porque de hay muchos y algunas personas lo hacen y tienen sentido. En el Twitter estaba viendo algunos, pero en realidad piensan que es así a la y se va. Un poquito al garete, así como quien tira una moneda y no, debe tener ciertas reglas. Adelante, Betty. Oye, pues a propósito de la iglesia, Jorge, anoche en Roma se llevó a cabo una manifestación por parte de víctimas de curas pederastas, y para pedir a la comunidad internacional y sobre todo a las Naciones Unidas pues que declare crímenes contra la humanidad estos abusos sexuales por parte de sacerdotes, y que el Vaticano pues reconozca y sobre todo acabe con esa política del silencio que ha tenido para proteger precisamente a estos curas, y para que no se siga abusando de los menores en el mundo, ¿no? Había pues letreros, pancartas que decían ya basta, qué vergüenza, una iglesia sin abusos, el Papa protege a curas pederastas, y ojalá, Jorge, que sí sea parte del reconocimiento de la iglesia a no guardar más silencio, a no proteger a estos sacerdotes, y que pues bueno, no solamente lo reconozcan. Yo no diría sacerdotes, yo diría de estos delincuentes. Sí. Que han traicionado la verdadera esencia de el Dios y de la filosofía que hipotéticamente existe, pero que ya, aunque todo fueran, como dijo alguna vez mi querido Sergio Beso, y si todo fueran pamplinas, bueno, no importa. No importa que fuera falso, no importa que fuera inventado, podría ser utilizable para la buena marcha, conducta y amor entre la humanidad. ¿Me explico? Sí. No importa que fuera así, pero si a sabiendas de que son pamplinas, viven, extorsionan y ofenden a la feligresía, el pecado es mayor. Están faltándole a lo que dicen que es supremo, superior, digno, puro, impoluto y santo, y están aprovechándose de una feligresía indefensa y doliente como es la humanidad en estos momentos, y creo que todos, y eso es un pecado sucio. Aprovecharse del que menos tiene es muy grave, pero aprovecharse del que menos tiene espiritualmente es mucho más. Sí. Por eso esta manifestación de Roma adquiere un valor
terriblemente sólido, grave, para una iglesia que vuela por un firmamento oscuro y sombrío y que ya no convence, obviamente, a nadie. Ayer estaba oyendo la misa de aquí de Jalapa. Es un mal concierto de rock and roll, televisivo y mamoncito, que se aleja muchísimo de aquel fervor espiritual que me enseñaron en una iglesia que, si bien mentía, tenía por lo menos la decencia de presentar con sobriedad, con propiedad y con modestia las cosas de Cristo. Ahora es diferente. Adelante. Sí, es diferente, Jorge, y ojalá que sea pues que esto pues lleve al reconocimiento real de sus errores, porque no vayan a ser como aquí en México, que son cínicos, ¿no? Inclusive decir, pues sí lo hice, ¿y qué? ¿No? Sí, pero fíjate la iglesia aquella que yo había, donde ahora ya todo es fríamente calculado dentro del show, que se formen en 2 filas aquellos que quieran saludarme. Sí. Nada más 2 filas, no 3 ni 4. Ya ordenado la fanatización en el sentido de sus fans. Sí. Televisa total. No, qué hermoso era cuando, por ejemplo, después de la misa salía el cura a saludar a los feligreses. ¿Cómo está, don Pancho? ¿Cómo le va? Dios lo bendiga. ¿Cómo va la reuma? ¿Cómo va? Ay, su hijita ya volvió. No se fue con el hombre, señor, que así se usaba, ¿no? Bendito sea Dios y el Espíritu Santo. Ojalá Dios la llame por el camino del bien. Y el niño está bien, todos bien. Ah, Andrés, a ver qué día viene usted a la casa a comer un molito. Pues a ver, eso es el espíritu noble y digno del pueblo de México. Y no la sistematización electrónica de un aplauso para los que vengan de fuera, un aplauso para los que son de aquí. Joder. Raúl Velasco. Sí, totalmente. Adelante, por favor. Oye, Jorge, por otro lado, pues se ve que estuviste platicando con Muñoz Ledo, o más bien que Muñoz Ledo estuvo platicando contigo, porque hoy salió una entrevista, lo entrevistan y dice que en el proceso electoral del 2012, pues que la Iglesia Católica y Televisa sobre todo van a pretender ubicarse en el centro del espectro político. Pues sí, lo que reiteradamente hemos dicho. Estuvimos platicando con Porfirio, tuvo la gentileza de invitarme a su programa Bitácora, pasó el programa. Evidentemente el programa no era fácil. Te voy a decir por qué, y lo voy a decir, y espero que no se enoje Porfirio. Bueno, no tiene por qué enojarse. Los dos somos, Porfirio y yo, somos protagónicos. A ver, ¿qué quiere? A ver, niña. A ver, ¿qué quiere decir exactamente prota? Los dos somos muy paralelos. Ajá. Protagónico. ¿Es como Fox y Calderón? No es exactamente así. Ajá. No, ahí no se manifiesta este asunto del protagonismo. Y ya te voy a decir cómo quiere y quién. Ajá. Pero los dos llevamos un rol activo en nuestra manifestación de carácter televisivo. ¿Me explicó? Sí. Los dos. Uh-huh. Entonces, había que compaginar este choque de trenecitos. Uh-huh. Esas 2 agujas que tratan de ponerse una contra la otra. Todo esto no estoy hablando en un sentido peyorativo de Porfirio, y tampoco mío, porque mi vanidad no me lo permitiría. Sí, en serio. Pero lo quiero decir que él tiene evidentemente una brillantísima trayectoria dentro del campo de las ideas. Porfirio es un hombre de ideas y de bien decir. A mí me atribuyen ya muchos defectos también, después de tantos y tantos años de televisión. Entonces era así. Sin embargo, yo puedo hacer una evaluación del programa y resultó positivo. Debo decir algo. Yo detesto ver mis programas.
Se puede decir que no son 10 programas los que he visto que están grabados completos míos. Cuando pasa un programa mío, como dicen en Los Pinos, lo checo. El sábado que pasó mi programa aquí, que pasó el programa que yo hago, Tierra Nuestra en Veracruz, sí, que pasó a las 5 de la tarde, no en su horario, para dar paso a un partido de básquetbol de los halcones de Tlalnehuayocan contra las ardillas de Naulinco, no sé qué coño se llama. Entonces el programa no pasó a su horario. Ajá. Obviamente yo lo grabo, tampoco voy a estar ahí de baboso. Lo grabo y y lo checo, pero lo veo y lo quito. El de Porfirio tuvo el mérito de ver que de volver a verlo y lo vi todo. Y el programa resultó muy, muy brillante de la parte de Porfirio. Yo un poco nervioso. Dense cuenta que en México no estoy desde 1989, no sé si lo dije ahí, pero sí uno se pone un poco tenso. Y como Porfirio tiene una propiedad excepcional para decir las cosas, hay que andarse con cuidado. Es decir, el que va al programa de Porfirio sabe que Porfirio es la figura no a vencer, pero con la cual, ahora, ahí hay que aprovechar para decir muchas cosas de validez, que pueden o no ser aprobadas por Porfirio. En mi caso tenemos un pensamiento muy paralelo, y creo que el programa resultó. Si ustedes ingeniero Cheto es muy amable, gracias, está en www.radioamlo.tv. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Y también hay en radioamlo.blogspot.com. Ahí me hicieron el favor, también subieron Por cierto, aquí no se vio porque el internet se pudrió, se descompuso o lo cortaron. Entonces no se vio aquí. Y como yo no tengo Sky, porque los de Sky se portan prepotentes y asquerosamente deleznables con el público, cambié a... ¿Cómo se llama esta mugre? Megacable, que se portan igual. Sí, estamos... Y aquí en quejarse, despreocúpese, señor de la Conducef, no voy a ir con usted. Bueno, adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de regreso, nos dice el señor Francisco Caraza, muy buenos días, saludos a todos, a Betty y a don Jorge, y dice, ¿dónde puedo ver de nuevo la entrevista con el licenciado Muñoz Ledo? Gracias. Sí, ya estuvo, se dice radioamlo.blogspot, junto, si no, más fácil, www.radioamlo.tv. Yo ayer, hoy en la mañana la estuve viendo. Bueno, y también aquí, alguien me dice aquí, ¿qué dice aquí? Desde acá, decía algo de los versos, aquí está. Las calaveras literarias no son en realidad poemas, o sí, tienen las mismas reglas y estructuras, pueden tener las mismas reglas y estructuras. No las considero poemas, aunque pueden serlo. Sí. Francisco Liguori hacía unos que tenían una calidad poética. La calidad poética es como hacer un cuadro de pintura. Yo pinto un cuadro, entonces puede ser que sea la figura de una mujer. No tiene la esencia del genio artístico que fue, por ejemplo, Picasso o Diego Rivera. ¿Me explico? Es indefinible cuando un cuadro adquiere la categoría de una gran pintura, de una pintura. De la misma manera, pero aquí sí se identifica cuando hay un sentimiento poético, de una idea poética de calidad novedosa, o que sea a veces un grito interior. Pero entonces, las calaveras y los versitos y las décimas son más bien de carácter descriptivo. Adelante, mi querida Betty. Y también Adela Ventura de Tizayuca, Hidalgo, dice, adoro al señor Saldaña. ¿Sí? Dice, mi hijo de 10 años y yo lo escuchamos. Lo vimos en televisión, ojalá y se pueda ver más seguido en tele. Fue un deleite verlo. ¿De dónde es ella? Dice, fue un deleite verlo en televisión, tan guapo, ¿eh? Así dice, tal cual. A mi pinche edad. Bueno, así dicen aquí, perdonen ustedes, Pues sí, se siente ya el paso de los años. Bueno, adelante.
Oye, Jorge, pues ver nuevamente esta situación de Ciudad Juárez, que algunos dicen que, pues bueno, quizá un movimiento social, algo como la revolución, pueda empezar allá, ¿no? Finalmente los locutores hoy en la mañana sí se percataron después de 72 horas que ahí había una noticia. Una noticia, ¿cómo te voy a decir? Calculadoramente ocultada, con mucho cálculo, restringida, para dimensionarla. Fíjate mi palabra, para dimensionarla, lo cual es una palabra utilizada en la Secretaría de Gobernación hace muchos años, para quitarle fuerza noticiosa a un hecho de peligro inminente. El hecho, con ser lamentable, tan lamentable como las víctimas de los retenes, tiene más dimensión, puesto que aquí se dan algunos ingredientes que pueden desestabilizar a la esencia verdadera del poder. Es decir, se puede hacer un ídolo de Darío. Es decir, Darío puede ser un estandarte para la juventud universitaria del país. En consecuencia, no le des vuelo a la noticia. Y no hubo noticias ese fin de año. Hoy, por ejemplo, en la mañana, que yo no sé, en realidad yo nunca veo el noticiero en el cual tuve que quitarlo. Deben haber pasado 6 minutos de comerciales y siguieron. Se anunció en poco tiempo, con toda la frialdad y rapidez del caso, se consigna que el hecho que en Ciudad Juárez y tal ante la universidad de verdad se escapó un tiro y tal, pero como si estuviesen hablando de la operación de esta chica que le operaron la parte baja de la espalda. Sí. Es decir, Alejandra Guzmán. No, sí sabía yo qué parte. Me está diciendo la señorita lo que le operaron. No. Sí. Dice que Alejandra Guznal. Guznal, ¿qué apellido es ese? No es Guznal, es que no sabe. Guznal. No, Guzmán. Bueno, sin interrupciones y a la seriedad. Entonces, el hecho de que, te estaba diciendo que vi un noticiero en el cual se dio la noticia con la frialdad y rapidez requerida del asunto como un hecho más. Y el viernes en la noche y el sábado en la mañana, el sábado y domingo, eso no existió. Se enfrió el asunto. Imagínate tú el cuidado que debe tener el poder. Obviamente que aquí no tiene nada que ver el gobierno, es la televisión. ¿Dije bien? Sí, pero para ahí hay duda. Para los efectos gobierno y televisión es lo mismo. Es una con tu divina ley. Sí. Y es casi lo mismo. O uno es el complemento de otro, otro es el complemento de uno, en fin, lo que sea. Total. Parecería ser que el joven vive. Darío se llama, sí. Parecería ser que que fue un balazo brutal, parecería ser que vienen en su segunda, tercera o cuarta operación, hasta hoy en la mañana. Esperemos que haya salido bien, esperemos que salve la vida, y fue un caso evidente de un desarreglo total del manejo de las cosas. Si el pueblo de México dice ya basta, la lógica indica que la estrategia, si era ganar la guerra, no digo que lo sea, si lo que le llaman ganar la guerra, parecería ser que es imposible. Y es imposible por un sentido fundamental del asunto, porque no hay un enemigo detectable. Y nadie se avienta a hacer una guerra. Por ejemplo, si dicen que hay fantasmas, puta madre, pues yo no voy a traer cañones, pues yo no voy a traer metralletas, yo no voy a traer cosas, ni nada, pues ¿cómo voy a luchar con los fantasmas?
pues voy a luchar contra los fantasmas y voy a decirle a todo el barrio aquí que los fantasmas están aquí en la noche, voy a luchar contra ellos. Ajá. ¿Cómo, güey, si no sabes lo que es? Primero, bueno, si así no puedes luchar con ellos, convive con ellos, hazte amigo de... No digo que se hagan amigos de los delincuentes, o que ya no te asusten, o que no te hagan daño, mínimo, como antes. No, como antes no, güey, como en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros tenemos que poner los muertos y ellos mandarnos las metralletas? Y ellos legalizar las drogas. Ellos legalizan, sí. Aquí a toda madre. Dime si eso no es... Algunos le dicen, teníamos un reto, pues ya nos fregaron, porque en el reto perdimos. Sí. Si fuera partido de básquet, hubiésemos perdido. Si fuera partido de fútbol, nos hubieran metido goles. Ajá. Si fuera guerra, hubiéramos sido derrotados, obvio. Así es, esta guerra se perdió. Sí. Insistir no es inteligente. Si no es inteligente, es necedad. Ahora, hay que sacar provecho de las derrotas. Dile a los Pinos, por favor, que prendan el radio, no puedo llamarle. Sí. Aprovechemos a sacar, aprendamos a sacar provecho de una derrota. Hay casos excepcionales de gente que ha fracasado. Por ejemplo, ustedes que hacen tanto la mercadotecnia, aquel señor que le dijeron, se necesita a alguien experto en venta. Traigan todo lo necesario para hacer una estrategia de ventas. Bueno, estoy arreglando la anécdota que ustedes la conocerán mejor que yo, porque saben más de esas cosas. Pero, en fin, vale así como yo se las digo. Y llegaron todos, unos con su pluma fuente y su portafolio, otro llegó con esa cosa de hacer cuentas, ¿cómo se llama lo de hacer cuentas? La contaduría, la calculadora. Otros llegaron y uno llegó con su computadora y todo. Y los que llevaron, y otro nomás llevó para hacer una estrategia en ventas un canasto de las naranjas que iba a vender. Obviamente lo regañaron y obtuvieron el puesto de contadores de la compañía los que llevaron computadora e implementos, y el de las naranjas lo corrieron. Se puso a vender, le fue bien, iba donde había mucho calor, estudiaba donde la gente estaba cansada y quería una naranja, y se hizo millonario. Sacó provecho de una derrota. Eso ellos, los muchachitos que están en Hacienda, en trabajo y eso, lo acaban de estudiar. ¿Por qué no enderezar el timón de México y decir, fíjate que por este lado estamos, ¿cómo te voy a decir? No le hicimos, dirían ellos en su elegante hablar de los Pinos, digo de ahí de las lomas. Sí, sí. No le hicimos. Bueno, vamos a reestructurar esta cosa. ¿Cómo? Bueno, hay que ponernos otros valores y otras metas y otros sistemas. Y si dentro de esos valores y metas está que se pare ya esa masacre contra jóvenes y sociedad civil. Pero evidentemente. Y si para eso hay que detener esta guerra, pues el error fundamental hay que hacerlo. De la derecha mexicana es querer hacer en 10 años lo que el PRI no hizo en 70. Para tal efecto tenía que destruir los principios del PRI. Bueno, destruyó todos, destruyó parejos, porque ahora, si bien no hemos aprendido a querer al PRI, vaya, no aprendimos a odiar al PRI. No lo odiamos, simplemente lo criticamos, pero no lo odiamos. Sí, no queremos a la derecha. Está como el Papa, que ayudó a quitar el comunismo, pero no le dio al mundo una doctrina alterna mejor, sino una doctrina muy podrida del neoliberalismo que ayudó el Papa, que ahora van a ser santo, y la misma iglesia se fundió.
Entonces, en México, por ejemplo, ya te digo, no lograron la destrucción del PRI ni la construcción del panismo. Adelante. ¿Es cuánto? Una pausa, regresamos en un minuto. Estamos de regreso, llamadas. Jorge Alfonso Gómez de Popotla, saludos, mi admiración y el valor que tiene, señor Saldaña. Sí. También Leopoldo Reyes dice que es peor que la iglesia reciba dinero del narco o que nunca pague impuestos. Otro mensajito, saludos, maestro Saldaña y Betty, el Comité del Gobierno Legítimo de Santa Úrsula felicita al maestro Saldaña por su magistral participación en el programa de Bitácora Mexicana. Qué bueno que les gustó, muchas gracias, son muy amables, Pero te quiero decir una cosa, me hizo pensar ahorita el que paga impuestos, una falla que por inadvertencia la iglesia ha cometido. Ajá. La iglesia tiene un pastor, tiene una bandera. Si fuera ejército, una bandera. Si fuera un rebaño, tendría un noble y dignísimo pastor. Tiene alguien que la dirige, la rige, la comanda y a quien seguir. Es alguien cuyas virtudes excepcionales y su voz han trascendido por los siglos y hay que obedecerlo. ¿Por qué, iglesia, nunca obedecisteis a Cristo cuando dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Creo que después de mi encendida exhortación, el arzobispo don Norberto va a decir, desde hoy pagamos impuestos como Saldaña. Sí, Porque la lógica indica eso. Cristo estableció el respeto evidente que el hombre, socialmente hablando, le debe a su gobierno. En hipótesis, ¿no? Ajá. No se puede examinar qué clase de gobierno, que sería mi caso de exigencia. Oye, Cristo, por favor, examina. Tampoco le voy a pagar impuestos y mi trabajo a aquel que no corresponde a la honestidad que tú mismo, Cristo, pregonas. Ya hubiéramos discutido ahí un poquito, pero no. Cristo, sin hacer distingos, dice y habla de pagar impuestos. Si no lo habla, lo de entender. Así es que, mi querido Norberto, a rectificar. Adelante. No, que va a decir, no, yo sí me voy al Banco del Vaticano. El señor Gómez dice, excelente el programa de televisión anoche por su participación, señor Saldaña, y se contuvo riqueza de información y ventiló ideas sociales alternativas. También Ricardo Vargas, lo felicito, señor Saldaña, por el programa de anoche. Qué bueno que y Valentín López dice, dijeron que era para salvar al país el hecho de privatizar. Ahora les debemos quitar la riqueza que se robaron desde Salinas para acá, no se utiliza al país para ayudarlo. Y tenemos algunas calaveras, Jorge. Venga. Jesús Ramírez nos saluda y dice, la muerte le dijo a Calderón, yo me llevo a los espurios al panteón, y por eso la calaca marihuana se llevó a Calderón esta mañana. Una para Jorge Saldaña, de Jorge Félix González, dice, la pelona con guadaña vino por un locutor, buen poeta, cantautor, llamado Jorge Saldaña. En verdad, fue voz extraña esta vieja calavera por su crítica certera al político ladrón, al fraude, la corrupción y a la sotana cristera. Y una para mí, Jorge, también de Jorge Félix González, dice, calaca madrugadora fue la bella Betty Pérez, cumplió siempre sus deberes, desde muy temprana hora, veraz comunicadora de la Radio Información, su apego y dedicación merecen su calavera, periodista de carrera que tiene mi admiración. Gracias a Jorge Félix González. Jorge Félix sabe hacer las décimas muy bien, y está muy bien. Adelante. Y pues el notipoema, Jorge, tenemos más llamadas, pero el notipoema. El notipoema de hoy, que tiene obviamente la mira puesta en Ciudad Juárez. El tiempo nos lo dice y manifiesta. Hay una lucha encarnizada y fuerte de quien reta a la historia y a su suerte y valiente se lanza a la protesta. No puedes aceptar que al encenderte reclamando un mendrugo de justicia te encuentres con la roca, la milicia, la voz de plomo para convencerte. Estás en un país donde prendida llevas al corazón tus doloridos lamentos tristes por tus horas idas, por tantas ilusiones derruidas, por tantos estandartes que han caído.
el suicidio social de tanta vida. Un poquito la idea también es que, fíjate que en este momento, donde los valores están tan desvanecidos, destartalados, deshojados, desencuadernados, sí, podría hacer alguien, no sé, de esos que son grandes pensadores, la idea de que la juventud se suicida. Y es decir, el zombizarse, el puertorriqueñizarse, la rola por la democracia, el heavy metal, lo diabólico en las canciones, hipotéticamente hablando, el hecho de que los niños a los 15 años puedan ser sicarios, todo eso habla de una especie de, mi querido Juan Antonio Lara Peinado, aquí tengo lo de los zombies que lo leeré mañana, sí, pero todo eso habla de que hay una sociedad que corre hacia la muerte. Y yo no sé hasta qué punto la televisión tenga que ver en eso, porque la televisión de buenas a primeras, en Mil Maneras de Morir, en todo eso de accidentes que pasan reiteradamente como algo curioso, donde hay un canto fúnebre y total, oculto, hacia la muerte. Y la locutora dice, ay, mire usted cómo esta persecución en la cual y mole entra la bicicleta contra el tren. Y mole se avienta desde una alberca y no hay agua y cosas así, donde la mente inmediatamente asocia, absorbe el concepto muerte, no de una manera natural, espiritual, como un paso ineludible, sino como un espectáculo. Es todo. Adelante. Más llamadas del auditorio. Jorge Alberto Patiño dice, admiro desde hace muchos años al señor Saldaña, lo sigue desde sus programas de anatomía, Sopalé de Letras. Lo felicito y reitero el afecto de mí y de mi familia por el trabajo que hace, y le pide que si puede comentar algo sobre la Contraloría de la Federación. No se investiga y no pasa nada. Quisiera saber su opinión, señor Saldaña. Voy a formarme primero, Adelante. También Saúl Cruz nos llama y dice, señor Saldaña, dice, ¿cómo es posible que la Policía Federal actúe contra jóvenes desarmados? Son jóvenes estudiantes que simplemente iban a una protesta. No es posible que sea un mini 68. ¿Por qué no hizo nada la Policía Federal en Monterrey con estas explosiones que hubo? ¿Por qué no hizo nada la Policía Federal en contra de esta emboscada que se le hizo en Jalisco? Ahí sí no actúa la Policía Federal, señor Saldaña. No, ¿verdad? Sí. Y Javier Barón de Cuauhtémoc dice, saludos a los detractores del sistema político mexicano. ¿Y a los de Asadón? Y luego dice, ya se requieren plantear soluciones, ya no se necesita estar hablando y hablando de todo lo que está mal. El problema ya está, necesitamos ahora gente como usted y Granado Chapa que planteen soluciones. Muy bien. Adelante. Pues ya nos vamos ahora sí, Jorge. Mucho gusto, mi querida Betty. Hasta mañana, Hasta mañana, que estés muy bien. Flor era ella, flor de los bosques en una palma, flor de los cielos